Me mudé a otro país, no puedo ejercer mi profesión, ya entendí que necesito 2 turnos de trabajo y menos horas de sueño. Y seguramente, y muy probable, no consiga el éxito. Mentira. Muchísima gente se ha mudado de su país y ha conseguido el éxito que siempre deseó. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Weizen Eyewear. Y este cuento es con... ¡Ay, estoy tan feliz! Daniela Goico. ¡Bienvenida! Inés, gracias. No lo puedo creer. O sea, esto sí, yo no creo mucho en Mandado la a suerte, hacer, ¿no? pero esto fue un golpe de suerte. Totalmente. Yo, sabes que te admiro increíblemente, te sigo desde hace mucho tiempo, me parece que eres una durísima en todo lo que haces. No nada más porque yo lo veo, sino porque has dado frutos en todo lo que has hecho en todo este tiempo y me parece que es importante presentarte de esa manera. Te Qué admiro, me guío mucho por todas las cosas que das, todas las tendencias, todos los números, todas las estadísticas. Daniela, quiero que sea ella quien hable de todo lo que ha hecho, pero quiero que sepan que Daniela es una verduga en todo lo que es tendencias, todo lo que viene, todo el marketing digital. Tiene su agencia en España. Pienso que todos deberíamos de merecernos seguirla y escucharla. Me encanta. Ay, gracias, Inés. Qué belleza de presentación. Así bueno, que admiración, bienvenida. Sabes que la admiración va both ways y esa es la bonita, así que gracias y me encanta que se haya dado esta oportunidad, que tengo poquitísimos días aquí en Miami y dije, no, yo tengo que ir y tengo que verme con Inés y tenemos que grabar este episodio. Yo venía manejando y estaba pensando en Daniela y yo decía, ya va, ¿cómo hago yo para traerme esta mujer a Miami? Y no sé, lancé la flecha. Por eso es que es importante cuando tienes la idea en la cabeza, lánzala. Yo lancé esa flecha y le escribí, Dani, si en algún momento vienes a Miami, me encantaría tenerte en mi podcast. Y la caraja me ha dicho, voy para Miami la semana que viene. ¡Wow! La tengo aquí. Así que manos Qué a la maravilla. obra. Bueno, y encantada. Tú tienes un cuento que yo me lo agarré para mí y yo me lleno la boca contándoselo a mucha gente porque eres inspiración y creo que del éxito que tenemos los venezolanos a nivel mundial, este es un cuento que todos debemos de saber. Así que manos a la obra con esto, quiero saber todo, porque de repente yo le echo picante a los cuentos y no me lo sé, pero me lo invento. Pero quiero saber exactamente con luz de detalle todo tu emprendimiento. ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Cuándo te fuiste de Venezuela? Okay. ¿Y en qué estabas en ese momento en el país? Bueno, es que increíble porque parecen otras ages, ¿no? Otras claro. eras de la vida. Pero esto fue 2013, cuando nosotros nos fuimos. Tuvimos la oportunidad de mi marido y yo irnos a España. Mi hermano ya estaba viviendo allá. Mi hermano estaba haciendo lo que se llama el MIR, que es el examen de medicina para estudiar medicina en España, para estudiar el posgrado de medicina en España. Y el hecho es que Andoni, mi hermano, coge un pequeño local en María de Molina, en Madrid, para convertirlo en, no sabemos. Nosotros somos, Andoni y yo siempre hemos sido emprendedores de pequeños, de los clásicos que inventamos negocios en el colegio y todo ese tipo de cosas. Pero en ese momento Andoni viene a Caracas, nos cuenta a mi mamá, a mi papá, a mí, a mi marido, oye, cogí un local, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos vender? Y en verdad llegamos a la conclusión de que debíamos hacer hamburguesas por distintas razones. Primero, porque había un espacio en el mercado en España, no es Estados Unidos. España, las hamburguesas que había hace 10 años era McDonald's y Burger King. Claro, That's y it. mal visto. Y mal visto. Mal visto. Totalmente. Entonces había un espacio, digamos, para una hamburguesería gourmet, como se conoce en Estados Unidos, como se conoce en Venezuela. Había un espacio también porque la zona era la zona de una universidad que se llama el Instituto de Empresa, que son estudiantes, digamos, de buena capacidad económica, que están acostumbrados a una hamburguesa más cara. Y en verdad nosotros no sabíamos hacer nada más. Andoni es médico, yo soy arquitecto, mi padre era ingeniero. Wow. El hecho es que, bueno, vamos a hacer hamburguesas. ¿Y cómo le vamos a llamar? Oye, ¿cómo hacemos para no sonar tan venezolanos? O tan americanos. Tan food fast, ¿no? Exacto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un apellido bien español, ¿por qué no lo usamos? Yo soy Goico Echea y le pusimos Goico a la hamburguesería. Goico con K. Mi apellido se escribe con C. El hecho es que el primer año yo estaba estudiando el máster allá en Madrid, mi hermano estaba entre guardias y el local, Andoni se comió ese marrón, o sea, me acuerdo que dormía en el coche, se iba a trabajar al día siguiente, hacía sus guardias. Yo me acuerdo que yo me iba, Inés, en autobús hasta el local, me sentaba en la ventana y pedía una hamburguesa, el local vacío,
pero para que la gente pensara que había gente comiendo, para que me vieran por la ventana, ¿no? Claro. Y el primer año del local fue eso. O sea, la gente piensa que abrir un restaurante es empezar a facturar el día 1. Y mentira, es dificilísimo un restaurante, es súper sacrificado y difícil. Más sobre todo si no tienes conexiones en el local. Eres un nuevo, al final éramos inmigrantes, no es mi país, no teníamos experiencia en hostelería. Y bueno, fue difícil. Al primer año fue difícil. Pero si hicimos algo bien del primer año fue escuchar y tener esa metodología como más de startup, ¿no? De tomar cambios rápidos, de aquello que no estaba funcionando, entenderlo y cambiarlo rápidamente, sin esperar demasiado. Y la verdad es que las personas que iban al local siempre les pedíamos feedback, qué les parece, qué les gusta, qué no, y fuimos mejorando. En ese momento no iba ni Instagram, no existían los influencers, Inés. O sea, imagínate, hace 10 años, 2013. Wow. Había Twitter y habían los blogueros. Y los blogueros empezaron a ir a Goico y a hablar de Goico en Twitter o en Facebook. Y empezó la gente como a interesarse en nosotros. El hecho es que yo, estando en el posgrado, en paralelo, yo ayudaba a Andoni con las redes sociales, con la página web, a diseñar la carta. Yo me acuerdo que mi hermano se instalaba en mi casa, en casa de mi marido y mía, hasta que yo no terminara de diseñar la web, él no se iba de mi casa. Quedaba ahí hasta las 12 de la noche, decía, termina porque necesito esto. Obviamente era gratis, yo no le cobraba absolutamente nada a mi hermano en ese momento. Pero sí es verdad que le empezó a ir bien y abrimos un segundo local, ¿no? Y ese segundo local ya empezó como a hacer más ruido. ¿Cuál era la clientela que tenías ahí? ¿Eran puros latinos o el español? El español. Nosotros siempre hemos tenido un porcentaje de venezolanos que van, que claro, al principio no era tan grande porque no había tanto venezolano, sí había, en Madrid había. Claro. Y de hecho la gente venezolana se siente, ¿sabes? Sí, pero es verdad, hace 10 años no. No era igual, era igual, o sea, nada que ver. Pero sí, de hecho, me acuerdo que yo le llevé a mi hermano un Ávila precioso que hizo mi tía de un cuadro y lo pusimos en la entrada. Pero más allá de ese Ávila, en ningún lado decía que éramos venezolanos. En ningún lado. En la carta tenías teques, que eran los tequeños, pero nadie sabía que eran tequeños. No había tequeños en Madrid. Claro. No había. O sea, había uno que otro lugar, en una arepera, obviamente había un tequeño y tal, pero no habían restaurantes del tequeño. Entonces empezó a crecer. Empezamos a multiplicar los locales. El crecimiento de Goico siempre fue a partir de su facturación. O sea, no franquiciamos. Al principio sí franquiciamos, pero lo hicimos como una estrategia para ver qué tal. Funcionó muy bien, pero no franquiciamos más. Y lo que se iba ganando se iba reinvirtiendo. Teníamos la suerte que yo no tenía a mi hija, Andoni no se había casado ni siquiera. O sea, teníamos muy pocos gastos. Entonces, todo lo que se podía facturar se podía reinvertir. Y así fue creciendo la empresa, ¿no? El hecho es que actualmente Goico es un mostrico. Goico tiene 110 locales en España. En Francia abrimos en Canarias. Bueno, ya yo me fui, ya yo tengo 5 años fuera, esto es muy fuerte. No me adelantes. Pero bueno. Sigue hablando como que si estás ahí. Bueno, obviamente yo creo que a todos los emprendedores nos pasa que siempre vemos a nuestros proyectos como pequeños bebés, ¿no? Sí. Bebés que en algún momento tienen que crecer, tienen que ir a la universidad, tenemos que regalarlos o que se casen con alguien, ¿no? Esa es la idea de un buen proyecto. Esa es la idea de un buen proyecto, esa es la idea de los hijos también, ¿no? Prepararlos para el futuro. Y yo sigo viendo a Goico de esa forma. Justamente hoy me escribió una de las chicas que todavía trabajaba en Goico después de todo este tiempo. Además, una de esas chicas que está casi desde el comienzo con nosotros. Wow. Y 5 años después de que yo me fui de Goico, me escribió, Dani, gracias por la oportunidad. Estoy cerrando mi ciclo en Goico, pero no quiero irme sin dejarte saber que ha sido increíble. Y dije, wow, se me agarraron los ojos y todo. Eso es lo máximo. Espectacular, ¿no? Pero para mí fueron 7 años de muchísimo sacrificio, Inés. Muchísimo sacrificio. Yo me acuerdo que el día que nació mi hija, yo tuve como 2 partos. Mi hija y una segunda marca paralela que estábamos inventando de sushi. O sea, esto es increíble. Y posiblemente si yo no hubiese estado tan dedicada a mi trabajo, a mi bebé profesional, posiblemente hubiese salido embarazada más, o sea, hubiese hecho otras cosas, pero estábamos completamente enfocados en que esto tenía que salir. Fue un proyecto espectacular. La gente que se nos unió desde el primer día era gente espectacular, sigue siendo gente espectacular, gente a la que yo llamo mi familia actualmente, familia escogida. Y creamos en España pues un concepto que terminó siendo un love brand, un caso de éxito que se estudia ahorita en universidades. O sea, se hacían colas en el sitio para entrar. Se hacían colas. Yo me acuerdo que nosotros abríamos, por ejemplo, en ciudades fuera de Madrid, cuando empezamos a expandirnos por España, y nosotros logramos desde marketing tener las reservas cerradas los primeros 3 meses, o sea, full de gente. Wow. Era loco, de verdad era loco lo que estábamos viviendo. Y no nos damos demasiado cuenta, o sea, estábamos demasiado enfocados en lo que estaba pasando. Y yo creo que eso es clave del éxito, ¿no? Foco en que vamos para allá. No mires atrás, no mires adelante, tú cierras los ojos y trabaja en el presente. Así es.
Me acuerdo cuando me empezaron a llamar para dar conferencias, que yo no entendía qué estaba pasando. Es más, nos ganamos el Premio Nacional de Marketing de España, por Goico, en el 2018, y yo no entendía nada. Yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué nos están dando el premio de marketing a nosotros? Wow. Y cuando empiezo a salir, digamos, de mi cajita, de mi foco, digo, wow, estamos creando Todo algo lo que has interesante. Estamos creando algo brutal. La verdad es que para mí es un orgullo siempre hablar del caso Goico, aunque Claro. ya, como te digo, son eras de mi vida que ya he cerrado. Sin duda fue una universidad, es un orgullo, es un honor, obviamente, haber contado con toda esta gente, con todo el apoyo y con todo el apoyo de los venezolanos también, que cada vez que iban a España, tienes que ir a comer a Goico, tienes que visitarlo. Era así como, wow, qué bonito. Bueno, a mí me pasa que cerca de mi casa en Madrid, ahí en una esquina hay un Goico. Entonces, cuando yo no pido mucha comida para llevar, o sea, no soy de llamar y pedir comida a mi casa porque obviamente estás en Madrid, estás en España, o Por sea, el supuesto. mejor sitio de comer. Entonces, siempre salimos a comer a la calle. Pero si yo estoy en mi casa cansada porque estuve de parranda el día anterior y quiero comer y no quiero cocinar, a mí lo primero que se me viene a la mente es pedir una hamburguesa de Goico, obviamente vegetariana porque no como carne, pero la vegetariana es impresionante, es como si estuvieses Divina. comiendo carne. Ahora, ¿qué pasó? Cuéntame la parte importante de todo esto. ¿En qué momento Goico es una luz ante gente y compañías tan grandes como el grupo Louis Vuitton? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿De qué manera esta gente se voltea y ve una cadena de hamburguesas? Nosotros éramos así como, tal cual como nos lo dijo el de L. Catterton, que es el fondo que nos compró. Nos dijo, ustedes son las hamburguesas sexys del mercado. Y es verdad que nosotros, además de tener un producto maravilloso, que es la hamburguesa de Goico era divina, los locales eran divinos, la gente que te atiende en Goico, la salsa, la gente específicamente era espectacular como te atendía en Goico. Yo creo que de hecho la atención que nosotros hicimos en Goico marcó un antes y un después en la atención española, porque una atención cálida, latina, cercana, que no era lo normal. Y eso llamó mucho la atención. Además, lo que nosotros hicimos en redes sociales, nadie lo estaba haciendo. O sea, nosotros fuimos de las primeras cadenas de hostelería que empezó a trabajar con influencers. Yo me acuerdo, Inés, que nosotros invitamos a 14 influencers al día. 14 influencers al día a comer a Goico. Eso era una locura. Y esto eran épocas donde nada de esto era normal. Y las redes sociales de Goico, en verdad, eran brutales. Y no solamente éramos capaces de llevar a la gente al local, sino que teníamos una tasa de recurrencia muy alta. La gente le encantaba Goico, no solamente ir una sola vez, sino repetir. Todos estos factores hicieron que fuese súper sexy. Y eso no solamente lo sabían los fondos, lo sabíamos nosotros. Y nosotros nos preparamos para una posible entrada de un fondo. Empezamos a crecer de una forma mucho más ordenada, organizamos la casa, nos profesionalizamos y ahí fue cuando fuimos a buscar a un partner. Entonces, en ese proceso, en verdad, el que lo lideró fue Andoni, mi hermano, pero me acuerdo las reuniones de los directores donde nos preparábamos para las presentaciones a los fondos. O sea, fue súper interesante. Al final, vender la empresa no es solamente hacerla, tienes que mostrarla, tienes que saber venderla, tienes que entender qué es lo interesante de tu empresa, cómo muestras a tu empresa ante estos posibles postores, ¿no? El hecho es que en 2018 el mejor socio era L. Catterton, que era el fondo de Bernard Arnault y de Louis Vuitton, que ellos invierten en distintos tipos de startups. Sí, exacto. Louis Vuitton no es Louis Vuitton nada más, es una cantidad. Sí. Han comprado. Ellos han comprado muchas cositas. Sí. Ojo, que las compran, las crecen y las venden. O sea, así funciona, ¿no? Y a nosotros nos compraron. Nos compraron el 80% de la empresa y nosotros nos quedamos con el 20%, nada más. ¡Wow! A mí esto me da demasiada emoción. No lo puedo creer que una empresa tan importante a nivel mundial se voltee y vea una compañía hecha por venezolanos de esta manera. O sea, Goico fue tu carrera. Sí. Goico fue tus años de carrera que no tuviste en publicidad, te los dio Goico. Tal cual. Es impresionante cómo yo siempre digo que esta es mi bandera. No hay que quitarle el mérito que tiene una persona que se ha fajado por 5, 8 años a estudiar una carrera. Y la parte teórica es muy importante. Pero tiene tanto peso la experiencia. Wow. Tiene tanto peso ese ensayo y error. Porque no fue que tú agarraste una compañía que te ayudó, sino que tú dijiste, bueno, vamos a hacer esto, no funcionó. Ok, ahora vamos a hacer esto sí funciona. Ahora vamos a llamar a no sé quién. Cuando estabas en un país que no era el tuyo, estabas con una mentalidad, que es lo que nos pasa mucho a los venezolanos, que vamos con la mentalidad que tenemos de negocio en nuestro país, que no es el mismo que te vas a encontrar afuera, porque en Venezuela tú invertías $10,000 en cajas de
en protectores de celular y los vendías en la autopista y doblabas en la tarde el dinero, en otros países no es igual. Entonces, todo lo que hiciste, todo como lo montaste fue tuyo. O sea, fue de ustedes, del ensayo y el error, de las ganas de querer trabajar, de ese tiki-tiki todos los días sin mirar si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, de la constancia y la disciplina. Es muy, muy importante. Totalmente, ¿no? totalmente. Y a eso le añado el resto de los valores que puedas tener, de cómo te complementan a ti como empresario, como inmigrante, y las personas con las que te rodeas. Porque sí es verdad que somos inmigrantes, que estamos empezando de cero en un país, pero sabemos o debemos saber o debemos entender con quién debemos unirnos para hacer nuestros proyectos y sacarlos adelante. Porque sí es verdad que nosotros, empezó mi hermano, lo seguí yo, pero Goico es de las 1.500 personas, 2.000 personas que trabajaban en él, que si no se hubiesen unido esas 2.000 personas, esto no hubiese llegado a ningún lado. Y eso nosotros lo tenemos clarísimo. Y creo que una de las cosas que más repetimos es lo agradecidos que estamos a toda esa gente que se montó en el barco y creyó en una visión que era lo que nosotros le pintábamos. O sea, y eso lo podemos hacer todos. Y ahí voy a algo que me llama la atención de lo que dices también, que es la mentalidad. Más allá de la experiencia, que es importantísima, es esa mentalidad de siempre quiero ir a más, pero quiero hacerlo bien. Quiero ir con mis valores por delante. A veces los venezolanos somos súper ambiciosos. Yo creo que somos muy emprendedores en general, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos damos golpes, a veces nos damos tropiezos, por ese hecho de que, oye, simplemente soy emprendedor y soy más rápido que todo el mundo. No, ya va. Entiende primero en este contexto, entiende qué es lo que quieres hacer, entiende si de verdad hay un hueco en el mercado para ti, y si todas esas cositas están dándose, pues adelante. Adelante, porque nadie te va a detener. Sí, eres un emprendedor ambicioso y va a llegar lejísimo, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Podemos decir por cuánto se vendió? Ay, en principio yo no podría decirlo. Ya ha pasado tanto tiempo. Yo he buscado, o sea, de verdad la cifra no la sé exacta, pero te lo juro que lo he buscado en ChatGPT varias veces. Lo buscamos, a ver qué nos dice. Yo no sé qué te va a decir. ¿Ves? Esa pregunta no se la he hecho a ChatGPT. Yo le he hecho todas las preguntas de mi vida. Vamos a hacerlo. Menos esa. Vamos a hacerlo porque yo quiero que ustedes sepan, porque esto no es una historia cualquiera de una persona que tuvo la suerte y el emprendimiento como debe ser, sino que estos fueron millones de dólares. Ok, tienes que actuar como un chismoso de verdad, que te sepas bien lo que, del fondo de verdad, bien cuánto se vendió Goico sus acciones al grupo de Louis Vuitton. Y tú me vas a decir, sí, esto está bueno, porque ChatGPT va a saber si sí o si no. Investigando la venta de las acciones. Qué fuerte, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hubo noticias con los montos correctos. Buscando detalles sobre la adquisición. Vamos a ver qué nos va a decir. Me da risa, porque cada vez que tú dices Louis Vuitton, yo me acuerdo que yo después entraba a una tienda de Louis Vuitton, yo atendía a la gente, ¿cómo están mis primos? Ok. Se vendió el 80% de Goico Grill. Eso es verdad. Es verdad. El fundador se quedó con el 20% y siguió en la gestión. Así es. El desembolso reportado fue de $120 millones por el 80% de la valoración total de la empresa. O sea, no me cuentes nada, pero esto es para que vean el nivel de lo que puede llegar a ser un negocio que empieza en otro país, pensando en cómo vas a hacer para poder alimentar a tus hijos, cómo vas a hacer para poder sobrevivir, y sin haber estudiado la carrera por la cual estás abriendo esa empresa. ¡Wow! O sea, esto es impresionante. Entonces, bueno, pasando lo de Goico, ahora Daniela sigue con todo este tema de la publicidad, el mercadeo, y me parece que eres una de las más grandes. Es tan bella. Siempre estás estudiando y viendo cómo la gente hace sus negocios. Y vamos a hablar de algo que tengo en mente que me parece que tiene que ver contigo y tú me dirás si es verdad. Pero tú siempre estás buscando estadísticas y formas en que la gente puede llegar, y hablas de la influencia a nivel mundial y de cómo las empresas han ganado dinero y cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes lograr. Cuéntame un poquito de todo eso que vino después de esta venta millonaria de Goico.
luego de que empecé mi agencia Brand Crops, me di cuenta que yo en Goico apenas había comenzado a estudiar sobre marketing. Yo lo que sabía era vender hamburguesas, pero también entendí algo, estando en Goico, que es lo que ha sido la base de todo esto que estás mencionando y de todo lo que yo he hecho después. Que al final yo no vendía hamburguesas. Y eso lo entendí después. Yo lo que estaba vendiendo era una necesidad de pertenencia, una necesidad de estatus social, de identidad. Y cuando las marcas entendemos que lo que nosotros vendemos no es algo material, sino que son necesidades, que estamos solucionando necesidades humanas profundas, ahí la cosa cambia, el juego cambia por completo. Entonces yo me he dedicado, a partir de que entendí eso, es justamente a entender cómo el mundo se está moviendo, cómo las necesidades de los humanos están cambiando y cómo las marcas podemos atacarlas, solucionarlas y generar conexiones emocionales con las personas. O sea, si hay algo bonito que nosotros con las marcas podemos hacer, es entablar esa relación a largo plazo, no ser marcas transaccionales, sino de verdad crear una relación con las personas. Y eso se logra entendiendo que no le estás vendiendo una hamburguesa, sino que le estás dando un espacio para que esa persona se sienta mejor, para que lleve a sus amigos a comer y quede súper bien, para que lo montre en redes sociales y diga, wow, qué chula ese pana que está yendo para este lugar a comer. Y ahí es donde ahí es lo interesante. Entonces, yo soy una persona súper curiosa, Inés, yo tengo una frase que siempre utilizo para cerrar mi newsletter, que es que todo te parezca interesante, ¿no? Que todo lo que estás viendo, tú llegas a un lugar como este y digas, wow, o sea, qué brutal están estas luces, qué brutal está esta cámara, qué interesante esto, cómo puedo utilizar esto yo, por ejemplo, para mejorar mi podcast, sin juicio. Y yo creo que para mí eso ha sido parte del mindset que me ha llevado a crear no solamente lo que hicimos en marketing en Goico, sino Brand Crops y todo lo que yo estoy haciendo ahora a nivel de inteligencia artificial y todo eso. Ver cómo Carrizo, todo lo que yo vivo y aprendo, puede ser interesante y productivo para mí y para la gente que me está escuchando. Porque también en paralelo, igual que tú, creo contenido y lo comparto, ¿no? Entonces, la curiosidad, creo que es uno de esos valores que a los emprendedores nos pueden llevar a ir mucho más lejos a crear nuestras empresas y a entender cómo podemos utilizar lo que ya existe a nuestro, digamos, beneficio. A ver, ¿por qué te cuento esto? Después de Goico, entonces, yo creé Brand Crops con mi socia Cristina, donde hemos atendido a marcas que no hacen hamburguesas, sino que hacen otras cosas completamente diferentes. O sea, lo interesante de Brand Crops es que hemos aprendido a hacer marketing para, por ejemplo, marcas como españolas, como Solán de Cabras, como Legado Ibérico, como Hoteles Inunio, que tú, como te la pasas allá, las conoces. Aquí en Miami las conocen menos, aunque hemos tratado también con marcas en Miami, pocas, pero con marcas en Miami, pero que nos han enseñado a llevar esta idea de resolver necesidades humanas a todo tipo de sectores, cosa que es maravillosa. O sea, si yo antes hice un máster con Goico, esto es mi doctorado, lo que yo hice estos 5 años con Brand Crops, porque he entendido que todas las marcas podemos resolver cosas parecidas, ¿me entiendes? Y de formas completamente diferentes. Ha sido interesantísimo. O sea, nosotros en Brand Crops lo que hacemos es estrategia para marcas de marketing digital, de redes sociales, de comunidad y de conectar emocionalmente con las personas, que es lo bonito. Ha sido también una experiencia interesantísima, o sea, ha sido otra experiencia de emprendimiento, que además está en un momento muy cambiante. No sé si te ha pasado, tú que estás en redes sociales lo vives también, ¿no? Tú que eres creador de contenido, pero estamos en un sector que está cambiando por completo y que nosotros las marcas tenemos que adaptarnos constantemente a él, ¿no? A entender cómo Carrizo nosotros vamos a hacer para resolver estas necesidades ahora en un cliente o en una audiencia que quizás ya no está utilizando Instagram como lo hacía antes, que no está comprando las cosas como las compraba antes, que no está descubriendo productos como los descubría antes. ¿Cómo nos podemos adaptar a esta nueva realidad nosotros? Inteligencia artificial está saliendo muchísimo también dentro de todo esto. ¿Cómo podemos nosotros utilizar todas estas herramientas para llegarle a estas personas y resolver estas necesidades con las marcas? Entonces, han sido años que han terminado como de formarme a mí, no solamente en marketing, sino en eso, en entender a la gente de una forma muy curiosa y sin juicio para ver cómo puedo yo resolverles problemas. Y eso creo que de alguna forma resume mi capacidad o mi diferenciador. Es entender a la gente verdaderamente y a ver cómo le puedo resolver su problema. Tú sabes qué, a mí me parece súper curioso y me he dado cuenta ahora de la manera en que estoy monetizando mi cuenta, que está cambiando tan rápido, Daniela, todo, que yo siento que la gente joven hay que escucharla. Sí. Porque tienen una capacidad de adaptación muy grande. Saben perfectamente dónde buscar, cómo buscar,
saben estadísticas, están demasiado familiarizados con estos cambios drásticos y constantes de lo que es la nueva era, de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, me encanta escuchar a la gente joven porque siempre tienen una manera diferente de crear, de hacer negocio. Nosotros estamos como, o yo, mi esposo, nos consideramos ya que nuestra forma de pensar y de hacer negocios ya está como retrasada, ¿no? ¿Te parece que está retrasada? Me parece que hay muchas formas ahorita de ganar dinero, muchísimas, y que nuestra mente está muy cerrada en una caja de creencias limitantes, de la manera en que crecimos en nuestros países, de la manera que realmente se hizo mucho dinero, pero que ya no es lo que es hoy en día. O sea, siento que la gente pierde mucho tiempo en buscar el dinero en trabajos que sí, está bien que lo hagas, pero que podrías ganar más en otros. Entonces, esa viveza, esa de no perder el tiempo buscando, sino que sacarlo de donde tiene que ser, de la información constante, de saber hacerlo, es importante. Es interesante lo que dices, porque creo que apunta a un cambio justamente en la pirámide de valores, ¿no? Que nosotros tenemos desde los X, los millennials y los Zetas, se ha transformado por completo. O sea, para nosotros, yo soy generación millennial, ¿no? Tú eres generación millennial, generación X, me imagino. Bueno, yo de esa generación, ves que yo ni siquiera de esa generación soy, pero yo voy a cumplir 48. Ah, bueno, eres X. Ok. Para nosotros, sobre todo los X, específicamente tu generación, el valor principal detrás del trabajo es el esfuerzo. Es, mientras más trabajes, más lejos vas a llegar, más dinero vas a tener, pero es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los millennials, más o menos, no tanto, pero sí. Pero los Zetas nunca han tenido el esfuerzo como un valor principal. Su valor principal es su felicidad y su vida. Y para lograr esa felicidad en la vida, ellos van a hacer todo lo posible para vivir de la mejor forma posible. O sea, no voy a vivir para el trabajo, voy a trabajar, pero voy a trabajar para vivir, no voy a vivir para trabajar. Y eso es un cambio increíble en la sociedad, que a veces cuesta mucho a los que somos mayores verlo como algo positivo. Más bien pensamos, esa gente es unos flojos, esa generación no quiere hacer nada. ¿Cómo viajan? ¿Cómo están haciendo esto? ¿Cómo hacen? Son unos carajitos y... Pero lo que nos da es envidia. Muy profundamente. Nos da mucha envidia. Sí, puede ser. Porque al final están haciendo con su vida lo que les da la gana. Tienen acceso a dinero fácil, lo podemos llamar de esa forma, pero tienen acceso a un dinero que para nosotros era imposible tener si no lo hacíamos con demasiado esfuerzo y dedicación. Y ahora, en verdad, estamos viviendo una era de abundancia. Wow, una era de abundancia que nosotros no estamos acostumbrados, no estamos preparados para una era de abundancia. ¿Quién se iba de viaje en la época de mis abuelos? ¿Quién se iba de viaje a disfrutar unas vacaciones? No existía. ¿Y quiénes te criaron a ti? Tus abuelos y tus padres, que vienen de una era más bien de escasez. Sí, total. Entonces, cuesta mucho entender que los chamos piensan completamente diferentes porque son criados por gente como tú y como yo que ya vivimos en abundancia. Por eso es que hoy en día, y siempre lo digo, Daniela, no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. No, para nada. Para nada. Y hemos cometido ese error. De repente no a mi edad, pero la edad de Sammy, mi esposo que tiene 64, o de sus padres o de mis padres, pensamos que nuestros hijos tienen que pasar por lo que nosotros pasamos para conseguir, valorar y tener una vida buena, y estamos jodidos. Claro. Porque no vamos a conseguir nada, porque estamos en otra era, porque estamos en otro país y en otra forma de ver la vida. Totalmente. Entonces pensamos que el mundo se está acabando porque nuestros hijos nos están faltando respeto, porque son capaces de pararse a una mesa y decir, esto no es lo que yo quiero comer. Y es lo normal que estamos viviendo. Es lo normal. Son cambios, son ciclos. Que ya lo vamos a hablar, inteligencia artificial, lo ven como el fin del mundo. Adapta esas cosas buenas, esas cosas que están pasando, que no las puedes parar, en cosas buenas. Total. El iPad, el uso del iPad en los niños, es verdad que hay una parte mala de todo el asunto, pero entonces adáptalo porque no vas a poder, ya eso no lo vas a poder quitar. Tu hijo a los 10 años va a querer un teléfono y tu hijo va a querer redes sociales a los 14. Entonces, en vez de pelear con eso, intenta ver cómo lo puedes adaptar de una buena forma. Y eso, es que me parece que tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo antes, es ve la vida y ve los cambios, pero de que te parezcan interesantes, Inés. No lo veas de una vez ejerciendo tu juicio. El momento que ya tú ejerces un juicio sobre un cambio, sobre una tendencia, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No profundizas más, no entiendes más, no investigas más. Ya tú diste tu juicio.
Si te mantienes a la expectativa y lo que haces es investigar y entender y preguntar a los chamos por qué esto y por qué aquello, empiezas a generar empatía y empiezas a entender que todo esto tiene un sentido, que quizás para ti no lo tiene, pero eso no es el fin del mundo. No es el Para fin los del demás mundo. sí. Claro. Y eso es lo bonito. Yo creo que justamente esto es lo que a mí más me gusta. O sea, es de verdad entender hacia dónde va el mundo y cómo estamos cambiando y por qué estamos cambiando de esta forma y por qué tiene un sentido. La inteligencia artificial es divertidísimo hablarlo y obviamente yo que estoy súper metida en el tema veo las opiniones cómo van cambiando por generaciones, ¿no? O sea, quizás los más mayores lo ven como un riesgo. Yo cada vez que doy un taller de inteligencia artificial, generalmente los mayores dentro del público son los que dicen, ajá, pero me van a robar toda la información o qué va a pasar. Sí, o sea, yo no puedo asegurar que nadie te vaya a robar la información. Es seguramente algo que va a pasar, posiblemente. Pero cuando empiezas a entender todos los beneficios que te puede traer algo como esto, dices, oye, quizás no lo vamos a dar bienvenida sin ningún tipo de riesgo, pero vamos a entenderlo mejor. ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo le podemos sacar provecho? Yo tengo en mi agencia en Bancroft, tengo puros chamos. Ahí la única mayor que yo es mi directora de finanzas, obviamente. No le voy a decir vieja aquí. No, o sea, es mayor que yo. Mayor que yo es una pava. Ya diciendo pava, o sea, tiene la cédula en la mente. Pero bueno. Pero todos estos chamos, para mí ha sido interesantísimo entenderlos, entender qué es importante para ellos. Claro. O sea, cómo para ellos quizás un beneficio de empresa es completamente diferente que lo que pudo haber sido para un millennial, por ejemplo. Como para ellos muchas veces la carrera de crecimiento profesional no es lo más importante, sino más bien tener ese espacio de poder trabajar de mi casa, poder trabajar en el tiempo que yo quiera, poder cogerme mi teletrabajo desde otro país. Ese es el tipo de cosas que ellos están buscando. O poder tener la libertad de venir vestido como me dé la gana a la oficina, por ejemplo. Yo tuve que quemar todos mis pantalones skinny apenas Qué empezaron fuerte. todos. Por Sí, ejemplo. sí, sí. Pero bueno, yo decía, no, pues yo no puedo quedar como la vieja de esta oficina, obviamente, ¿no? Pero es interesantísimo, interesantísimo. Yo creo que una recomendación que puedo hacer es rodéate no solamente de gente de tu edad, de gente mayor, sino de mucha gente joven. Aprendes muchísimo. Claro, la Aprendes visión muchísimo. que tienen es totalmente diferente a la de nosotros. Yo una vez escuché una entrevista de una niña de 16 años donde decía, ¿por qué los padres tienen tanto miedo? O sea, no confían en lo que nosotros estamos haciendo. Piensan siempre lo peor, que nos va a pasar lo peor, que no vamos a poder tener confianza y poder tomar el poder de tomar una decisión correcta. O sea, ¿por qué no confían en lo que está pasando? Y yo mi mamá toda la vida me ha criticado la forma de criar a mi hija. Y Sammy, que también tiene una edad diferente a la mía, también tiene esa parte, chocamos un poco en esa parte de la educación de ella, porque él es los que, para de llorar o te paro de la mesa. Ya. Eso es muy típico de nosotros. Total. Entonces, claro, yo no lo critico porque eso es lo que él vio, pero sí digo, wow, ¿cómo somos capaces de poder voltear, ver lo que nos pasó a nosotros y voltear a hacer lo mismo? Es increíble, ¿no? sí. Y tener la capacidad de cambiarlo y entenderlo no es fácil. No es nada fácil. Tanto que yo tuve que terminar buscando un psicólogo a ver si yo realmente estaba haciendo las cosas correctas con mi hija, porque bueno, tienes una sola hija, no tienes 7, tienes que por lo menos hacerlo bien. Lo mejor que puedas, ¿no? Después no puedes decir que no tenías tiempo ni que estaba fajada con 4 hijas. Entonces, claro, yo tuve que llegar a buscar un psicólogo para ver si yo estaba haciendo las cosas correctas y me di cuenta de eso, me di cuenta que hay que escuchar mucho lo que nuestros hijos nos están diciendo, hay que escuchar mucho lo que la gente joven está haciendo porque están ganando dinero, están produciendo de una manera muy diferente a la nuestra. Y mientras nosotros estamos, sí, tenemos que trabajar y no hay horas libres, porque esa es la manera de hacer dinero, como lo acabas de decir, estamos equivocados. Bueno, es algo que ya pasó, esa era pasó. Y la era que viene va a ser completamente diferente. ¿Tu hija qué edad tiene, Inés? Va a cumplir 12. Va a cumplir 12, la mía tiene 9. Y no sé si te pasa con ella también, pero Alay, que es mi hija, utiliza palabras como estoy abrumada, tengo ansiedad, cosas que yo entendí que existían a mis 30. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Pero es que tienen acceso a todo. Abundancia, vuelvo. Es que esa palabra, yo soy cero mística ni nada de eso, me cuesta muchísimo. Pero la palabra abundancia es lo que está marcando nuestra era. Ellos tienen abundancia en lo que sea, información sobre todo. Acceso a lo que de ellos les dé la gana. Y a medida que van creciendo más
acceso a aprender lo que sea, a tener muchísimas carreras, no hacer 5 años de universidad, posiblemente no los hagan, a que puedan hacer distintas carreras de 3 meses y puedan hacer muchísimas cosas o tengan varios proyectos. O sea, todo ese tipo de cosas va a pasar. Háblame de esas tendencias que vienen. O sea, por ejemplo, yo siento que los colegios están un poco retrasados. Wow, ¿tú crees? En la forma en la que están haciendo las cosas. O sea, mucha pérdida de tiempo haciendo tarea. Por ejemplo, yo ahora, mi hija va a cumplir 12 y ya Sammy la quiere sentar frente a una computadora para que ella entienda cómo se invierte en la bolsa y haga las cosas bien. Porque sí es verdad, y lo estamos descubriendo ahora Sammy y yo como pareja, como familia, que hay una cantidad de formas de invertir en la bolsa y de que pones $150 mensuales y dentro de 30 años puedes tener el dinero que te va a ayudar para tu vejez y nadie lo sabe. Entonces hay tantas formas ahorita de manejar la vida sin tanta ansiedad y no lo estamos viendo. Entonces yo sí pienso, por ejemplo, ChatGPT. ¿Es normal que un niño de 11, 12 años, ChatGPT los ayude y los guíe a hacer una tarea? ¿Es normal? No, no es normal actualmente. ¿Es el deber ser? Pudiese ser. ¿Invitaría a probarlo? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo, de hecho, ChatGPT específicamente tiene una opción para hacer tareas, cosa que es brutal. Entonces, puede salir muy bien y puede salir muy mal. Y yo creo que justamente es el momento de los padres de transferir ese conocimiento sobre cómo tener criterio al momento de preguntarle a ChatGPT. Porque si es verdad que yo considero, a ver, la gente dice, bueno, es que ya no vamos a pensar más, gracias a ChatGPT. Yo creo que lo mismo que ChatGPT hoy, antes era la calculadora, ¿me entiendes? La calculadora, tú sacas multiplicaciones difíciles en tu cabeza. No las sacas, tienes una calculadora. Pero ¿eso quiere decir que eres más bruta que la gente antes? No, tienes tu cabeza metida en otras cosas. Claro, te da tiempo para pensar en otras cosas. Exactamente. Yo creo que ChatGPT viene a quitarnos esas cosas rutinarias y fastidiar. ChatGPT, digo, inteligencia artificial, ¿no? Claro, hay miles. Miles. Pero viene a quitarnos ese trabajo, ese tiempo que invertíamos en cosas que ya no vamos a necesitar aprendernos o conocer para nosotros invertir ese tiempo mental en otras cosas. Y eso es lo bonito. Pero a los chamos hay que enseñarles, porque sí es verdad que en la universidad y el colegio no solamente te daban información teórica, te daban, oye, skills sociales, skills de pensamiento crítico, skills que va la gente a dejar de tener si no pasa por estos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se los inculcamos desde la casa? ¿Cómo les enseñamos a tomar mejores decisiones? A hacer mejores preguntas. Exactamente. O sea, estamos en un momento muy de cambio y demasiado reciente donde está pasando todo esto, Inés, y nadie tiene verdaderamente la respuesta de si es bueno o es malo que los chamos estén en ChatGPT. No lo sabemos todavía. Yo creo que el tiempo lo va a decir. Pero en este momento, ¿tú prefieres coger el riesgo a que tu chamo no entienda nada de esto o prefieres coger el riesgo a que sepa demasiado? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué harías? Claro, tiene que haber un balance ahí, ¿no? Sí. Ahora, cambiando de ideas, una vez te escuché diciendo que todo lo que estés repitiendo muchas veces tienes que automatizarlo. Todo lo que, las gracias que das en las redes, todas las cosas que estés repitiendo mucho y te están quitando el tiempo, automatízalo. Ahora, ¿crees que de toda esa automatización y de todo eso que puedes, que te puedes ayudar con inteligencia artificial, sobre todo en las redes sociales, va a venir una era en que las cosas van a ser más orgánicas, 100%. que la gente sí va a preferir hacer las cosas naturales, que ya ese montaje y esa facilidad que te dan, ya como que ya entendemos que lo podemos hacer, pero ahora queremos más realidad? Todo tiene un rebote. O sea, todas las tendencias tienen rebote, ¿no? Y al ser esta, o sea, es increíble lo rápido que ha sido la inteligencia artificial a nivel de cómo ha adquirido nuevos usuarios volando. Así como rápido llegó, rápido está llegando la contratendencia. ¿Qué es esto? Eso, hay una plataforma que a mí me fascina que se llama Trend Watching, que es la que yo sigo para tendencias, y ellos lo llaman Human as a Premium. Y es justamente esa vuelta del humano a todo lo que viene de la sobrecarga de inteligencia artificial. La gente al final, volvemos a las necesidades humanas, quiere conectar y la gente no conecta con robots. Estamos clarísimas, ¿no? Puede ser que conectemos de vez en cuando con el ChatGPT, pero llega un momento que necesitamos contacto humano. Y ese contacto humano, a medida que vaya creciendo la inteligencia artificial, se va haciendo más escaso y se va haciendo también más caro. Porque lo más barato es utilizar automatizaciones e inteligencia artificial. El humano va a ser un premium, pero un premium que vamos a querer pagar.
Y lo estamos viendo desde ya. Es increíble, pero yo pensaba que esta tendencia iba a comenzar a ser mucho más vista o normal en el 2027, 2028. Ya, la gente está desesperada por conectar con humanos. Ya están hartas de la automatización. Ya están, es increíble, Inés. No sé si tú lo has sentido en tus redes sociales. Sí. Yo sé que tú eres muy orgánica y tratas de responder a la gente siempre. Yo hago muchas pruebas con bots para ver cómo la gente responde, qué les parece y tal. Y ya yo lo siento desde mi cuenta. Ya yo siento cuando la gente dice, oye, Dani, esta no eres tú, ¿por qué no me estás contestando? ¿Me entiendes? Y digo, wow, o sea, qué fuerte. Y eso que está escrito el mensaje perfecto. Pero la gente se da cuenta y me quieren a mí. Claro, una de las cosas del éxito en las redes sociales, y me lo dicen muchísimo, es que, ay, wow, me contestaste. O sea, lo ven como que, no lo puedo creer, gracias, te agradezco en el alma que me hayas contestado. O sea, la gente está acostumbrada a que escriben y preguntan algo y la gente no les contesta. Yo creo. Entonces, claro, contestar y darte cuenta de que la gente aprecia mucho eso es algo que ha sido un valor para mí importantísimo. Pero yo digo también, o sea, el mismo seguidor te sube y te lleva a la fama y a ganar dinero y a ganar seguidores y todo esto. Y ¿cómo haces al final? Porque no es sostenible. Yo tengo 300 y pico de seguidores, 300 y pico mil, y yo le contesto a todo el mundo, Daniela. Pero, y yo paso horas. A veces me acuesto a la 1 de la mañana, ya cuando mi casa está en calma, ya acosté a mi hija, ya Sammy se durmió, y yo empiezo taca, 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 y es fuerte. Y ahorita lo puedo sostener todavía. Pero ¿qué pasa cuando tienes 1 millón de seguidores? ¿Cómo tú le explicas a tus seguidores de que ya no puedes ser la misma? Si eso fue lo que te llevó al éxito. Va a tener un coste, Inés. Va a tener un coste. Todos van a recibir una respuesta personalizada, perfecta, hecha con inteligencia artificial, con mini Inés GPT, si tú quieres llamarlo de esa forma. Pero si tú quieres hablar con Inés, esto es lo que va a costar. Porque no es sostenible, no es humanamente posible para ti responder además a la cantidad de gente que tú le respondes. Porque más tú eres muy activa y tienes una comunidad muy fuerte. Entonces, la única forma que eso sea humanamente sostenible es que tú metas un bot. Y que si además quieres tener una atención de Inés real, esto es lo que va a costar. Y ya. Nah. O sea, es que allá vamos. Es que si no, te vas a volver loca. Vas a pagar el precio tú con tu salud. No vas a poder hacerlo. Es impresionante. Punto. La gente piensa que tú eres literal ChatGPT. Mira, me voy a Madrid. ¿Cuáles son los restaurantes? Y tú, a veces digo, bueno, yo busqué esto y tengo que hacerlo, armarme de valor y hacerlo de la mejor manera. Pero hay veces dices, o sea, ya va, tómale foto a la pantalla. Ay, ¿cuál fue las gotas de los ojos que pusiste ayer? O sea, ayúdenme un poquito. Tú necesitas un bot urgentemente con resolución de Q&A para tus cuentas. Para ese tipo de cosas. Y que de verdad, si es algo que tú aportas valor, tú como Inés, algo que no has dicho, algo que te están preguntando a ti específicamente sobre ti, por ejemplo, eso sí lo puedes responder tú. Pero dudas de ese estilo, no tiene sentido, Inés, que seas tú la que está respondiendo eso. Sí, tiene sentido. Es una locura. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas marcas personales para el 2026? Buah. Todas estas personas que están creando su propia marca personal, ¿qué le ves de importancia a esto? ¿Cuál es de verdad el rango donde debe estar? ¿Cómo la gente lo puede hacer? Ok. Tiene mucho que ver con lo que hablamos del Human as a Premium, y es que la tendencia es que la confianza está haciendo un shift, ¿no? Antes creíamos en marcas, instituciones, lo que sea, y ahora la gente ha dejado de creer o ha ido dejando de creer en todo eso y está creyendo en personas. Entonces, en este momento, la marca personal y los brand ambassadors, como se llaman, es lo más importante que podemos tener dentro de las marcas. No solamente el emprendedor, o sea, lo hemos visto con los tech bros, todos los CEOs de las tecnológicas tienen una marca personal que ya está curada y está súper bien desarrollada, es a propósito. Eso está pasando en todos los sectores. No solamente con los CEOs de las empresas, sino con la gente que trabaja dentro de las empresas. Por ejemplo, si vas a LinkedIn, que poco se habla sobre LinkedIn, pero al final es una red interesantísima para todo el que haga negocios B2B. Ahí las marcas cada vez tienen menos impacto. Lo que tiene impacto es la gente que habla de sus marcas, de dónde trabajan, de cómo es la vida en tal, no sé, yo trabajo en Starbucks y esa es la vida mía en Starbucks. Eso tiene mucho más alcance y impacto que lo que diga la marca. Pero porque a la gente ya no le importa lo que diga la marca. No le creo. Porque está hecho con IA, porque lo que sea, porque me quieren vender algo. Yo le creo a la gente. Entonces, todas las marcas estamos pivotando a desarrollar marcas personales de las personas que trabajen o que hayan creado la marca como tal. Y no solamente marcas, sino
las personas como nosotros, marcas personales. Ahora antes tú lo que hacías era crear una marca y contratar influencers. Ahora tienes un influencer y le creas una marca al influencer, alrededor del influencer. Porque el influencer ya te sabe vender lo que sea que vaya a crear porque ya tiene la comunidad fidelizada. Entonces es mucho más fácil vender desde un influencer que desde una marca. Porque la confianza la tiene él, no la tengo yo. Es interesantísimo. O sea, esto está cambiando por completo. Por eso ves a personas como MrBeast, que es el influencer más grande, creando los chocolates, creando un poco de cosas que dices que giran en torno a él porque él ya creó la confianza. Lo ves en España también con Ibai. O sea, todos los grandes influencers están creando marcas. Mira, yo me acuerdo, y con esto te vuelvo a recalcar cómo piensa una mente de una persona mayor que ya ha pasado por miles de negocios y miles de formas de ganar dinero a lo que está pasando hoy en día. Yo me acuerdo que cuando empecé todo esto, empecé a crecer mis seguidores. Sammy con 50,000 me decía, vamos a sacar un producto ya, vamos a traerlo de China, que cueste tanto, y le ponemos Ineshiro y lo vamos a vender ya. Y yo le decía, espérate. Yo tenía toda la confianza del mundo, que eso es importantísimo, y cero desesperación. Yo le decía, espérate, a los 100,000, vamos a sacar producto y que este producto es Ineshiro. Espérate, todavía falta mucho más. Y todavía siento que me falta crecer mucho más. Entonces, cuando tú tienes esa confianza de trabajar sin desesperación, de que tienes que sacarle dinero a lo que estás haciendo, sino que lo haces de verdad orgánicamente y inspiracional, vas agarrando la confianza y todo va creciendo y va creciendo hasta el momento en que ya la gente tiene credibilidad en ti, lo has hecho bien, le has puesto las mejores de las intenciones. Ahora, ¿qué vamos a crear? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Entonces, eso es lo que yo siento que ahora yo tengo la confianza de sentarme y decir, ok, yo sé que no soy buena para, de repente, organización. Nunca voy a poder hablar de eso, cosa que siempre digo, la gente tiene que hablar de lo que es bueno y no somos buenas en todo. No lo somos. Pero sí te puedo hablar con certeza de otras cosas que hago como skincare, el Ozempic, que sí tengo los pelos en la mano y te puedo decir realmente cómo funciona el producto. Y eso es lo que la gente tiene que lograr antes de ponerse a vender como locos. Total. Tener la confianza y me llevo de esta conversación algo que no había aprendido nunca y te lo agradezco porque me has enseñado muchas cosas y es esa frase de decir, no juzgues, no saques conclusiones a través de la situación o de la información que estás viendo. Sé curioso. Ya va. No digas ni sí ni no, ni bueno ni malo. Vamos a ver qué es lo que es, por qué lo están diciendo, qué es lo que viene detrás de todo esto. Y eso me lo llevo clavado en mi mente para toda la vida. Gracias por estar aquí. Inés, gracias a ti por la invitación. Necesitamos un segundo episodio. Me encanta. Además eres usadora de Loura también, Bueno, ¿no? tengo 3 meses apenas. ¿Tienes 3 meses? Sí, me encanta. Qué felicidad. Sí, me encanta. Así que bueno, gracias Daniela por estar aquí. Síganla, averigüen sobre ella. Tiene datos importantísimos que a todo el mundo le interesa. Gracias. Gracias a ti.